a todos. Ignacio, para abrir el juego, ¿qué diagnóstico nos podrías compartir de la situación actual de la educación? Dale. Bueno, trajimos una presentación con algunos datos para arrancar. Primero de nada, buen día. Llegó la hora de hablar de educación. Muchas gracias a la célula de educación de IDEA, gracias a IDEA por invitarnos a participar. Nos pidieron un diagnóstico sobre 3 temas: sistemas de información, carrera docente y educación y trabajo. Entonces voy a presentar algunos datos referidos a estos temas. Pero antes quiero compartir 3 datos para darnos una idea de qué hablamos hoy cuando hablamos del sistema educativo argentino. ¿Cuál es la actualidad del sistema educativo argentino? Primero, estamos hablando de unos 10 millones de estudiantes. Hoy a nivel inicial, primario y secundario hay un poquito más de 10 millones de estudiantes que trabajan con poco más de 1 millón de docentes. Segundo, un dato de inversión. En los últimos 10 años invertimos en promedio 5.5 puntos del PBI, a pesar de que la ley establece una meta del 6%. Esto es lo que realmente estamos invirtiendo. Y en tercer lugar, quizás la pregunta más importante, ¿no? ¿Qué estamos logrando con esta inversión para que estos chicos aprendan? Y acá el dato que adelantaba Vero, que si hay un dato de esta presentación que me gustaría transmitirles y que se queden, es este, que es de cada 100 estudiantes que empiezan en primaria, solo 16 llegan al último año de la secundaria en el tiempo esperado y con aprendizaje satisfactorio según Aprender. Este es el principal indicador que nos tenemos que concentrar en mejorar. Ahora bien, paso a los 3 temas que adelantaba. El primero, sistema de información. A pesar de que desde 2012 es un proyecto en nuestro país tener un sistema nominal nacional, todavía somos de los pocos países en la región que no logramos consolidarlo. ¿Qué es un sistema nominal? Es básicamente un sistema que permita seguir la trayectoria de cada estudiante en todo el país y que permite integrar todos esos datos para lograr políticas basadas en evidencia y obviamente a partir de eso mucho más efectivas. Hay avances incipientes en algunas provincias, pero todavía nos faltan superar los principales desafíos. Entre ellos, recalco uno que es por las condiciones del empleo público en nuestro país, es muy difícil para las provincias contratar y retener el talento para desarrollar e implementar estos sistemas de información. Uno de los desafíos que tenemos en este sentido. Segundo tema, la cuestión docente. Acá podríamos hablar mucho, yo voy a enfocarme en 2 temas. Por un lado el tema de la formación y por otro el tema de la carrera. Hablando de formación, hay un dato que quizás es muy gráfico, que tiene que ver con el hecho de que en Argentina hay aproximadamente 1.500 institutos de formación docente y hay una especie de indicador que se utiliza globalmente para entender este número, que tiene que ver con la cantidad de institutos por millón de habitantes. En Argentina tenemos más de 30 institutos por millón de habitantes, mientras que en países como Chile o México son 4 cada millón de habitantes. Entonces, esto habla que comparativamente con algunos países tenemos una gran dispersión de la oferta de formación docente y eso obviamente dificulta que esa oferta sea de gran calidad. Entonces, este es un primer dato para entender uno de los desafíos que tenemos en formación. Y ya pasando a la carrera, es decir, al desarrollo de los docentes desde que están en el aula, desde 2006 la Ley de Educación Nacional prevé que haya 2 caminos para el desarrollo de la carrera de los maestros. Por un lado, el camino, digamos, más natural en el aula y también el camino de la dirección o la supervisión. Ahora bien, a pesar de que esta orientación está plasmada hace tiempo, todavía seguimos con estatutos docentes de hace 60 años que básicamente no establecen un camino para que los docentes puedan crecer en su carrera en el aula. Entonces eso de alguna manera conspira contra lo que todos queremos, que es que los mejores docentes sigan allí. Entonces este es otro dato importante para tener en cuenta. Y por último, quería hacer una mención al tema de los incentivos. Y creo que este punto es muy importante, y es que hoy el salario docente se define principalmente por el paso del tiempo. No tanto por lograr ciertos hitos o resultados en la carrera, sino meramente por el paso del tiempo.
Entonces, esto también genera preguntas sobre los incentivos. Y por otro lado, hicimos hace poco un estudio sobre niveles salariales según la encuesta permanente de hogares, y si vemos distintos rubros, la enseñanza se ubica en el puesto 15 de 18 rubros. Entonces, habla también de relativamente nuestra valoración de la docencia y otro punto al que podríamos prestar atención. Bien, y paso al último de los 3 puntos, que es educación y trabajo. Acá, obviamente, hay una brecha que todos ustedes conocen, que es esperable, dada la situación socioeconómica, dado algunos de los indicadores de educación que compartí recién. Y hace poco IDEA realizó un relevamiento a sus empresas y el 86% indicaban, de vuelta, ¿no?, este dato esperable, que es que los jóvenes llegan nada o poco preparados al mercado laboral, ¿no?, que ingresan de esta manera. Estamos hablando de los jóvenes no profesionales, la cifra desciende a 30% cuando hablamos de los profesionales, pero claramente ahí hay una gran brecha entre educación y trabajo que tenemos que solucionar. Y un último dato, de alguna manera, respecto al camino para solucionarlo, tiene que ver con la articulación público-privada, ¿no? Un estudio de UNESCO muestra que en Europa el 85% del entrenamiento laboral no formal está a cargo de las empresas y en este relevamiento de IDEA que comentábamos recién, el 82%, bueno, de alguna manera comparte que también ofrece capacitaciones supletorias en el mismo sentido, ¿no? Esto es solamente un dato para ejemplificar la importancia en este mundo tan dinámico que vivimos hoy de acentuar la colaboración público-privada para lograr ese consorcio de educación y empleo que estamos buscando. Un último comentario, vuelvo al primer dato, ¿no? De cada 100 estudiantes que inician la primaria, solo 16 están llegando al último año con los aprendizajes que deberían. Este es el gran desafío que tenemos hoy en la educación. Podemos mejorarlo, podemos transformarlo, pero ahí lo que necesitamos es realmente apoyar desde distintos sectores los cambios en las políticas educativas que generarían estas mejoras, porque ese es el único camino que tenemos para hacerlo. Así que muchas gracias. Y un último mensaje, para lograr esto necesitamos ser cada vez más argentinos por la educación, así que aprovecho para dejar abierta esa invitación para trabajar cada vez más y mejor por la educación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Hasta acá escuchamos datos que describen la situación actual, datos sobre los sistemas de información nominal que tienen las provincias, datos sobre la brecha entre capacidades con las que salen los estudiantes y las capacidades que buscan las empresas, y datos sobre carrera y formación docente. Pero también tenemos con nosotros a Paula Insani, que integra el equipo de Padres Organizados. Bienvenida, Paula. Gracias. Sabemos que se hizo una encuesta que recabó la mirada de los padres sobre la educación. ¿Qué piensan al respecto de las familias? Bueno, nosotros queremos compartir con ustedes 3 puntos, tratando de ser fieles a lo que refleja la encuesta, pero también tratando de no inmovilizarnos por el estado de situación. La primera reflexión que queremos compartir con ustedes tiene mucha potencia por lo que implica, es que la escuela sigue importando. Para las familias, más allá de que tengamos una escuela maltrecha y anacrónica, seguimos considerando que la educación formal es la herramienta que le podemos dar a nuestros hijos para hacerse un futuro. Eso tiene un potencial enorme porque nos está planteando que existe masa crítica para poder acompañar, promover, legitimar las transformaciones que la escuela argentina necesita para hacer frente al ya bastante entrado siglo XXI. La segunda conclusión que sacamos no es tan optimista y es esta idea de que la escuela no sirve. Es decir, esta escuela no está sirviendo. Hay una percepción subjetiva de las familias que la escuela en tanto contenidos académicos e institución es deficiente. Esta percepción subjetiva la vemos que se sustenta en las estadísticas como mostraba recién Argentinos por la Educación. Pero también hay un problema serio en esta mirada de que la escuela no sirve porque la escuela no logra definir hoy un para qué y un para quién. Si la escuela hoy no tiene un objetivo claro. Educar no educa, enseñar no enseña, contener no contiene.
pero tampoco tiene un sujeto protagonista clave, es decir, el sujeto natural del proceso educativo debería ser el estudiante y las herramientas que le demos para poder construir un futuro. Esto hoy no es claro. A ver, cerramos las escuelas 1 año y medio por pandemia, pero también las cerramos por jornadas institucionales, por capacitación docente, por riesgo meteorológico. Hoy en la Argentina estamos teniendo paro de transporte y hay miles de chicos que no pudieron llegar a la escuela. Nosotros creemos que hay un componente colectivo en la idea de educación y esto nos obliga a repensar cada uno de nosotros qué puede aportar para una mejor escuela. Lo primero que hay que aportar es una discusión sincera. Es decir, esta escuela es la que supimos conseguir con esta comunidad educativa. Y en esta comunidad educativa estamos la sociedad civil, están los docentes, los sindicatos, los funcionarios, los tomadores de decisiones. Pensar qué hacer. Queremos hacer nuestra una frase que se dijo en este escenario en la inauguración y que generó bastante revuelo en las redes, que es esta idea de ceder para construir un futuro. Cuando no teníamos ninguna capacidad de toma de decisiones para defender el derecho de nuestros hijos a la educación, usamos lo único que teníamos disponible y cedimos nuestros tiempos, nuestra expertise y nuestro compromiso para hacer que lo que parecía imposible pase. Y con mucho esfuerzo logramos que las escuelas se abrieran. Y esa es la invitación primera que queremos hacerle a la sociedad civil. Podemos hacer que las cosas pasen pensando 3 o 4 estrategias muy simples. La primera es mantengamos la educación en la agenda pública. Necesitamos discutir sobre la escuela. La segunda es hagamos que el costo político de no hacer sea tan alto como el costo de oportunidad de no pensar la escuela. Seamos el contrapoder al poder de fuego de los sindicatos, pidamos más y mejor información, no solamente en qué se gasta y cómo se gasta, sino también en el impacto que tiene esa inversión, pero también cómo se toman las decisiones. Y por último, tal vez lo más importante es, pensemos qué escuela queremos para qué país. Vuelvo con esta idea, la escuela tiene un componente colectivo que nos permite construir un proyecto de comunidad. Nosotros creemos desde Padres Organizados que tenemos que recuperar una escuela hacedora de oportunidades. ¿Qué quiere decir? Que no importa el lugar donde naciste, la escuela te va a dar la oportunidad de hacerte de un futuro. Pero además necesitamos funcionarios con recuperar esta idea del servicio público profesionalizado. Es decir, necesitamos funcionarios con competencias, con habilidades de liderazgo, pero también con competencias técnicas para tener una visión clara del hacia dónde. Pero tan importante como esa visión es la posibilidad de construir el paso a paso. Nosotros tenemos una ley de alfabetización del 2006. 16 años después no hemos logrado cumplir 2 objetivos elementales, que es garantizar la sala de 3 y 4 años en todo nuestro territorio o, por ejemplo, la jornada extendida. Pero también necesitamos el rol transformador del docente. Y para que los mejores de nosotros elijan la carrera docente como profesión, necesitamos mejorar las condiciones laborales. Esto no va a ser posible sin discutir las licencias, el ausentismo exacerbado, las posibilidades de que el docente, como decía Ignacio recién, pueda tener carrera saliendo del aula o teniendo 1.500 institutos de formación docente en todo el país que hoy no pueden garantizar la calidad de la formación de los formadores. Necesitamos revisar la escuela que queremos y no pensar en la resistencia que esa escuela puede generar con los cambios que propone, sino primero tener un objetivo de país y después pensar cómo construimos viabilidad para esa escuela. Pese a este panorama adverso que nos estás dando, digamos, ¿hay una mirada de esperanza de que puede ser posible una escuela distinta? Por supuesto. El tercer elemento que nosotros queríamos compartir con ustedes es la esperanza. Y me voy a permitir una anécdota personal. Hace 2 años, cuando abrir las escuelas todavía no formaba parte de la agenda pública, estábamos armando las redes de Padres Organizados y viene mi hija a invitarme a jugar. Entonces yo le explico que no podía porque estábamos tratando de abrir las escuelas. Ella me abrazó fuerte y me dijo, gracias mamá. Y con ese gesto, ese abrazo y esa sonrisa me enseñó 2 cosas. Primero, que todos nosotros podemos estar a la altura de la mirada de nuestros hijos. Y ya de por sí eso vale la pena el esfuerzo. Pero la segunda es que ningún chico no quiere aprender. Todos están dispuestos a aprender. Esa es la esperanza. Debemos dejar de cargar sobre las espaldas un fracaso educativo que es todo de los adultos y recuperar nuestro compromiso intergeneracional de cuidado a la infancia y a la adolescencia.
A ver, ese país que nos estimula, con el que fantaseamos, con el que nos da esperanza y nos da fuerza para levantarnos todos los días a pesar de las adversidades, de que está todo mal, se construye en la escuela y desde la escuela, o para decirlo de la manera más simple y más clara posible. Ese país que soñamos está a una escuela de distancia. Muchas gracias. A continuación vamos a ver un pequeño video. Mi nombre es Celina Díaz Melo, tengo 26 años, nací en Capital, pero toda mi vida viví en Lomas de Zamora. Cuando conocimos los cimientos, si mal no recuerdo, primero le hablaron a mi mamá del programa y que podía llegar a participar yo. Me lo planteó como que era un acompañamiento que capaz podíamos llegar a recibir, pero que iba a ser también una responsabilidad. Que iba a ser como un estímulo también a que yo siguiera estudiando y siguiera comprometida con los estudios y que pudiera terminar el secundario y después empezar la facultad. Creo que mis metas fueron cambiando a lo largo de los años y tuvo mucho que ver no solo con cimientos, sino con mismo la escuela, con la gente que fui conociendo a lo largo de toda la primaria y el secundario, porque fue como que me fueron abriendo cada vez más mundos. Apliqué a una beca, di un examen, me fue bien, empecé a estudiar en el 2011 y en el 2014 me recibí de licenciada en Ciencias de la Comunicación Social. Hoy trabajo en el área de marketing y operaciones en Microsoft. Siento que la educación cambió toda mi vida, desde todos los aspectos. La educación me abrió la cabeza, me enseñó que si uno se propone realmente las cosas, puede lograr lo que quiera, incluso mucho más. La educación es algo que nos convoca hoy. La educación decimos que es parte de las políticas públicas, pero viendo la realidad que hoy tenemos en la educación, esto que escuchamos tan claramente, nosotros desde el empresariado también tenemos algo para decir. La educación genera oportunidades, es el motor del crecimiento y también el motor de la movilidad social. Tener educación genera oportunidades no solo para los individuos, sino para nosotros como empresas y también como país. Por tanto, creemos que es importantísimo que tengamos un lugar, que hablemos, que digamos nuestro rol también desde el empresariado en temas de educación. Nosotros creemos hoy que hay mucho que ya estamos haciendo. ¿Vieron este video? Trabajamos con Cimientos, trabajamos con United Way, trabajamos con Junior Achievement, con Forge, con muchísimas organizaciones que hacen mucho bien a la educación y a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Hoy creemos que no es suficiente, que hay algo más que tenemos que hacer. Tenemos que involucrarnos y tenemos que hacer propuestas. Es por eso que en este coloquio, educación es parte de la agenda y también es parte de la agenda permanente que tenemos en IDEA. Voy a repetir un dato que ya se mencionó 2 veces y lo digo por tercera vez, porque es el dato que nos impactó y nos interpeló a venir al coloquio a traer propuestas. A lo largo de estos días, cada panel ha presentado sus propuestas y nuestro disparador, el elemento que nosotros tomamos fue que solo 16 estudiantes que inician la primaria terminan en tiempo y con los conocimientos satisfactorios en lengua y matemática. No podemos quedarnos o ser indiferentes ante semejante número. Hoy nuestras propuestas que vamos a presentar parten de esa realidad, que no la podemos esconder. La trajimos métricas que presentó recién Ignacio y nos invito a ponernos a trabajar en eso. Concretamente, desde IDEA, ¿cuáles son las propuestas que plantean? Bueno, la primera propuesta tiene que ver con la medición. Creemos en nuestras empresas, en nuestro día a día, que lo que no medimos no podemos mejorarlo. Solo aquello que ponemos foco y que tenemos datos de calidad son lo que nos permite poder avanzar, crecer, conquistar nuevos mercados, buscar oportunidades para las personas.
Por tanto, nuestra primera propuesta tiene que ver con impulsar el sistema nominal para la nación, o sea, el sistema nominal en educación, el CINIDE. CINIDE hoy es un sistema que, como lo veíamos, abarca solo 13 de todas las provincias de nuestro país. Queremos que abarque todas las provincias, queremos que esa información deje de ser patrimonio de las provincias y podamos tener información a nivel nacional, que esa información nos permita tomar decisiones y dejar de ser uno de los poquísimos países, como mostraba Ignacio, de Sudamérica, que no tenemos un sistema nominal. Ese sistema, si lo miramos a nivel de conjunto, nos permitiría tener mejores datos para tomar mejores decisiones sobre educación en Argentina, pero si lo miramos a nivel micro, es poder seguir la trayectoria de cada uno de los estudiantes y tempranamente detectar cuando hay alguna situación que provoca alerta y requeriría salir a buscar al estudiante y que vuelva a la escuela. Entonces, creemos que esta primera propuesta es muy importante, está muy alineado con lo que nosotros hacemos internamente en nuestras empresas, pero que creemos que el país también lo necesita en educación, porque para poder mejorar tenemos que medir. Que no sea simplemente una estadística, que se gestione sobre esa información, ¿no? Que se vaya a buscar al alumno que dejó, analizar por zonas, qué está pasando en esta zona, ¿no? Que a lo mejor tenemos que ir a dar soporte porque hay más deserción que en otras. La segunda propuesta, Maxi, tiene que ver con algo que nos convoca de modo directo a todos, y es la educación para el trabajo. Muchas veces hablamos de que a la hora de contratar personal nos sentimos que viene capacitado. Y también sabemos que día a día cada vez más jóvenes no terminan el nivel secundario. Muchos de ellos tienen que salir a trabajar. Una vez que dejan la escuela para ir a trabajar, es muy difícil que retomen, ¿no? Nosotros creemos que darle oportunidades a esos jóvenes es darle oportunidad de cambiar su trayectoria. Si cambia la trayectoria de ellos, está cambiando en cierta medida la trayectoria no solo de él, sino de su entorno. No en todos los empleos, pero en gran parte solo se toma a los jóvenes que tienen el nivel secundario terminado. Con lo cual, esos chicos que dejan, sabemos que no van a poder tener acceso a un trabajo formal, no van a poder progresar, mejorar. Entonces, nuestra segunda propuesta tiene que ver con involucrarnos y colaborar en aquellas iniciativas que tengan que ver con evitar la deserción. Yo le pido a ustedes que levanten las manos quiénes somos los que desde nuestras empresas o a nivel personal trabajamos en educación. Yo estoy segura que muchos de ustedes van a levantar la mano. Pero la verdad, viendo los números que presentaba Ignacio hace un ratito, evidentemente no es suficiente. Entonces, nos parece que aquellos que ya estamos trabajando en educación tenemos que ver cuántos impactos generamos y tratar de generar más impactos. ¿Es un esfuerzo más? Sí, pero creemos que es necesario. Y aquellas empresas que sin duda tienen otras iniciativas, porque el rol social nos ocupamos, pero no tienen la educación en la agenda, el esfuercito más que le pedimos es incluirla. Hay un montón de casos de empresas que colaboran. Hay casos emblemáticos que podemos mencionar solo a modo de ejemplo y si quieren como para tratar de imitar, ¿no? y ver que se puede, que existe, y lo tenemos en Argentina. Está el caso de Toyota, que se ocupa de jóvenes entre 18 y 24 años, les otorga una asignación para que no tengan que trabajar y puedan estudiar. Y es un ejemplo conocido y que lo tenemos que tomar a la hora de mencionar casos exitosos. Está el caso de Natura, que también se ocupa de la terminalidad, se ocupa y acompaña a los estudiantes desde el momento en que se anotan, luego los acompaña proveyéndoles material para cumplir con las materias, los acompaña con un sistema de tutorías
Y nosotros mismos tuvimos oportunidad el miércoles a la tardecita de escuchar acá a Luis Pérez Compán, que cuando Roberto le preguntó sobre las iniciativas que ellos tienen en la empresa, contó que desde su fundación trabajan en salud y trabajan en educación, porque es uno de los elementos, una de las cuestiones que ellos identifican que tiene que ver con el progreso, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, hay muchas situaciones. Tenemos que dar un pasito más sobre todo lo que hacemos, porque no es suficiente. ¿De qué manera? Puede ser una iniciativa propia, puede ser colaborar con iniciativas del sector público, puede ser a través de tutorías, a través de becas. Cada uno puede pensar y definir su modelo, pero nos parece que es momento de que nos carguemos también esto al hombro, ¿no? La educación es un tema importante, y vuelvo con una frase: el dar oportunidad a estos jóvenes es cambiarle la trayectoria. Le cambiamos la trayectoria a ellos, cambiamos la trayectoria a su entorno. Es probable que el día de mañana, cuando tengan su familia, ellos que estudiaron se ocupen de que sus hijos estudien. Entonces, ocuparnos hoy de educación es ocuparnos de los chicos de hoy, pero también de los chicos del mañana. Silvia, recién Ignacio en su diagnóstico nos mostró que las empresas manifiestan que reciben jóvenes con falta de preparación. ¿Cómo se puede articuladamente mejorar esta realidad entre el sector público y el sector privado? Sí, esta preocupación es muy grande en las empresas. Hablamos mucho de que no recibimos en las organizaciones los chicos con la capacitación necesaria para emprender el trabajo. De hecho, hicimos una encuesta en IDEA, vimos que el 82% de las empresas que respondieron a esa encuesta del ecosistema de IDEA invierte muchísimo esfuerzo en capacitar a sus empleados cuando ingresan por la falta de capacitación que tienen de su formación. Estos son temas que nos preocupan mucho y nos involucran, por tanto ya nos sentimos que somos parte de la formación de la formación y la educación de nuestros empleados desde muy al comienzo. Otro ejemplo que vimos muy claramente en este año que hemos invertido en interiorizarnos en los temas de educación, tuvimos la oportunidad en la célula de visitar escuelas técnicas de la zona de San Nicolás y Ramallo, donde Tenaris hace una intervención directa y muy concreta en la educación, proveyendo de material, de tecnología y también capacitando a docentes. Fuimos ahí, estuvimos con los estudiantes, vimos no solo el interés que les despertaba lo que estaban aprendiendo, también vimos los sueños que construían a partir de lo que estaban recibiendo en la escuela. Hablando con Martín Berardi ayer me contaba que los niveles de los resultados de educación de esas escuelas secundarias, técnicas, públicas de esas zonas son comparables con el Colegio Roberto Roca, que ellos directamente gestionan en la zona de Campana. Entonces, vemos ejemplos, es posible, y es posible también generar no solo un cambio real, sino también gestionar distintos sueños, cambiar las conversaciones, pensar en grande, aún desde la escuela, y por esa intervención y trabajo conjunto, trabajo público-privado, que creemos que es muy importante. Y por tanto queremos impulsar que haya muchísimas más carreras cortas que puedan certificar los aprendizajes. También queremos que haya mucho más educación en oficios, tan importante para nuestras empresas, más que nada para nuestras fábricas. Venimos escuchando estos días de las oportunidades que tenemos en Argentina, y para abrazar esas oportunidades necesitamos tener personas capacitadas en oficios concretamente relacionados con el trabajo y con las nuevas tecnologías. Y en esto también, otra propuesta más es trabajar también desde nosotros, en las compañías, mucho más profundamente en las habilidades de los empleados, y también pensar no solo en lo que es necesario para hoy, sino empezar a mirar un poco más allá y empezar a mirar qué habilidades se necesita para el futuro del trabajo en nuestras organizaciones, esa reconversión, esto que le llamamos el upskilling de
de nuestros talentos. Creo que tenemos que comprometernos, seguir teniendo no solo la mirada de corto plazo, sino mirar un poco más. Y por último, un punto que tiene que ver con el trabajo conjunto, público-privado, y esto no solo pensar en la nación, en el país, sino pensar en poder verlo a nivel distrito, a nivel provincia. Entonces, desde nuestras empresas acercarnos mucho más a trabajar con los ministros, con los secretarios, desde lo micro poder impactar lo macro, que es nuestro país, pero desde trabajar muy cercanamente en nuestra región y nuestro distrito. Creemos que es muy importante y creemos que todo esto es posible, está en nuestras manos y de esto depende muchísimo para nuestras empresas y también para nuestro país. Perfecto. María Inés, ¿pensaron algo más en base al diagnóstico inicial que nos dio Ignacio? Sí. Otro tema que nos pareció importante es encarar el desafío que se genera en torno a la formación y la carrera docente. La verdad que si nos ponemos a pensar el rol del docente, y más en la situación actual donde hay muchas jurisdicciones de Argentina que están en situación de vulnerabilidad, pensemos que el docente recibe al alumno en sus primeros pasos, sale de la casa y lo primero que ve en el mundo exterior es al maestro que lo recibe, ¿no? Que lo acompaña, que lo ayuda en sus primeros pasos, le va mostrando un mundo distinto al de su casa. Y cuánto más importante ese rol si en su casa hay situaciones de vulnerabilidad. Le muestra que hay un mundo distinto, le muestra que se puede progresar, estudiar. ¿Qué nena no ha dicho quiero ser maestra, ¿no? Cuando va al colegio? Y eso es porque es el primer modelo que tiene fuera de su casa, fuera de su mamá, luego su maestra. En este momento ese rol es fundamental. Entonces, cuando vemos los datos que nos presenta Ignacio y vemos que en las encuestas permanentes de hogares, los ingresos ranqueados de los profesionales que trabajan en las áreas de salud están ranqueadas en la posición 15 de 18. Hablando de profesiones que tengan la misma formación, ¿no? 15 de 18 quiere decir que tenemos un rezago importante en un rol que, como les digo, es fundamental, ¿no? Fundamental en un país que está, como estamos nosotros, con muchas cuestiones de las cuales nos tenemos que ocupar para salir. Entonces, analizamos un poco cómo es la carrera y vemos que si un docente con vocación elige la carrera, ¿no? Esos que el puesto 15, pero elige la carrera porque es lo que le gusta, y quiere progresar, ese progreso económico va a venir de la mano del mero transcurso del tiempo, ¿no? Van incrementando su compensación en función a la antigüedad, no van incrementando su compensación en función a méritos, por ejemplo, que alguien evalúe los resultados académicos que tienen, el grado que tiene a su cargo, ¿no? Capacitaciones. Quien quiera progresar, lamentablemente, tiene que hacer la carrera directiva y sale del grado, ¿no? Lo cual está muy bien, porque dirigir una escuela también es un desafío importante, ¿no? Pero quien está en contacto directo con los chicos, para progresar tiene que salir del grado. Es decir, sabemos que hay un montón de docentes que porque tienen vocación eligen la carrera, que día a día son mucho más que docentes en el grado, pero esa vocación que tienen, ese compromiso que tienen, no está siendo recompensado, ¿no? No hay métricas o mediciones que nos permitan identificar y premiar a ese docente que está dando mucho de sí para sacar adelante un curso. Y entonces nos parece que la tercera propuesta precisamente tiene que ver con esto, tiene que ver con visibilizar que algo tenemos que hacer con la formación y con la carrera docente. No puede seguir en esa ubicación, tiene que ser una carrera atractiva para que jóvenes con vocación la elijan. Y a partir de que la eligieron, se recompense, no por la antigüedad, se recompense su mérito y su esfuerzo, ¿no? Eso es lo que nos parece fundamental.
reconocemos ese rol, tenemos que jerarquizar al docente con todo lo que eso implica. Capacitarlo, evaluarlo y recompensarlo por el esfuerzo que hace y el valor importante que tiene. Como decimos, darle oportunidades a los jóvenes es cambiar su trayectoria del futuro, su entorno y con el futuro a sus hijos también. O sea, es la semilla para arrancar en algún momento. El docente nos ocupa. Por lo tanto, la tercera propuesta es ocuparnos de la formación y de la carrera, hacerlo visible. Muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo en este primer panel. Les agradezco mucho a los cuatro, tanto por el diagnóstico como las propuestas que nos presentaron. Los despedimos con un fuerte aplauso.